5 registrados en Venezuela el 24 de junio, pues provocaron la activación de mecanismos de respuesta, búsqueda, rescate y asistencia a las comunidades afectadas. Frente a esta emergencia, la solidaridad internacional cumple un papel fundamental. Sin embargo, hay que la ayuda sea verdaderamente efectiva, debe responder a necesidades previamente identificadas, cumplir sobre todo con procesos, diría yo, adecuados de recepción, clasificación, almacenamiento, transporte y entrega. En Ecuador, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos se encuentra coordinando acciones para recopilar el acopio de ayuda humanitaria destinada a Venezuela. Hoy conoceremos cómo se desarrolla esta gran iniciativa conjuntamente con el gobierno nacional, la empresa privada, la empresa pública, porque todos nos unimos en una sola causa para la colaboración. ¿Y qué mecanismos se aplicarán para garantizar que las donaciones lleguen a las personas afectadas? Se ha venido colaborando desde el primer día. Se ha activado completamente nuestro país porque también nos ha dolido mucho lo que pasó en Venezuela y puede pasar también en nuestro país, y ya lo vivimos también en Ecuador, pero lo podemos volver a vivir. Y esto no queremos nadie que nos pase. Para abordar este tema, saludamos al ingeniero Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Qué gusto, ingeniero, tenerlo acá. Bienvenido a Vigía, la voz de la Policía Nacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos y permitirnos conocer estas acciones que se están coordinando para recopilar, clasificar, pues canalizar esta ayuda humanitaria destinada a quienes lo necesitan, a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela. Bienvenido, buenos días. Buenos días, a todos los que nos escuchan, nos miran. Primero permítame solidarizarme con los familiares de las personas fallecidas en estos dos terremotos que hemos tenido en Venezuela. Casi 1,000 personas fallecidas, 3,200 personas heridas más o menos del último reporte que tenemos. Y también hacer un agradecimiento y un reconocimiento especial a nuestros dos grupos de USUAR que se encuentran ya en Caracas, que se encuentran también en algunas otras zonas haciendo temas de búsqueda y rescate. Digamos, esto es un aliciente también para el país. Hay una certificación importante del Cuerpo de Bomberos de Quito, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Y ratificar un poco lo que usted ha dicho en la introducción. Creo que en este momento lo que necesitamos es juntar las capacidades, sumar las voluntades desde una organización que es vital como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Creo que hemos hecho un trabajo articulado, diferentes actores del sector privado, la academia, la sociedad civil, para poder hacer que ahora el rol que nos toca de trabajar como donantes de asistencia humanitaria, de poder organizar las diferentes iniciativas que existen en el país, porque los ecuatorianos y ecuatorianas somos solidarios, somos gente que nos empática, digamos, sobre el sufrimiento humano. Entonces, al final, toda buena iniciativa tiene que tener un buen encauce. Entonces, lo que ha hecho la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de manera adecuada, insistimos, no porque estemos colaborando, sino porque hay que reconocer las cosas buenas que se hacen también, ha generado 5 puntos de acopio específicos en diferentes ciudades, provincias del país, que los permita hacer una cosa concreta, que es que las donaciones, que las muestras de solidaridad que tenemos los ecuatorianos se canalicen de la mejor manera. Porque si hacemos donaciones aquí en el territorio nacional con dispersas iniciativas, ¿cómo coordinamos luego la logística hacia la lógica de los lugares donde podamos acopiar todas estas donaciones y luego hacia la lógica del destino final? Casi siempre tenemos que recurrir, digamos, al Estado, y eso es las Fuerzas Armadas, claramente, digamos, es un referente importante en la logística, así como Policía Nacional en el tema interno. Entonces nos interesa como primero entender y explicar a las autoridades algunos aprendizajes que tuvimos en el terremoto del 2016. O sea, hay grandes cantidades de donaciones que muchas de ellas no eran útiles para la lógica del territorio, que generan, digamos, un desgaste también de las capacidades operativas que se tiene, y más bien ahora se ha tenido una lógica organizada. Yo he conversado con algunos rectores de las universidades que están siendo centros de acopio y muchos de ellos ven con beneplácito ese nivel de organización, de cooperación. Hemos hablado con el Comité Empresarial Ecuatoriano, con algunas de las cámaras. Todos están claros y además felicitan la iniciativa porque evidentemente saben dónde, cómo poder hacer este proceso de donación. Y luego también con algunos gobiernos locales que nos han hecho algunas consultas respecto a iniciativas territoriales, lo que hemos dicho es articulémonos, o sea, hagamos que más allá
del momento de la coyuntura que puede vivirse en noviembre, de las elecciones primarias, porque también venimos en varios paralelos, digamos, en el país. Entonces, más allá de eso, necesitamos tener una respuesta sólida hacia una gran tragedia como la que ha sido en Venezuela, ¿no? Y creo que esto es digno de reconocer porque al final del día nos permite que a lo mejor nunca pase, pero si es que acaso nos pudiera pasar, tengamos mejores lógicas de articulación, mejores mecanismos de entender cómo funciona la asistencia humanitaria. Y aquí sí creo que, Martita, es importante que todos los que nos escuchan y nos miran sepan que la asistencia humanitaria no solamente es que nace de la iniciativa del gobierno, tiene que estar hecho un llamado oficial por parte de la cuestión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y sobre ese llamado que se haga podemos hacer ciertos niveles de coordinación. Y creo que también, más allá de las lógicas que podamos tener en el cuestionamiento de quién gobierne el territorio venezolano, lo más importante ahora es que nos sentemos en buscar ver cómo intentamos ayudar, cómo intentamos solidarizarnos con ese sufrimiento humano que se tiene. Y creo que iniciativas como las que se ha tomado por parte de la Secretaría y también otras como Cruz Roja Ecuatoriana, por ejemplo, este proceso que ellos tienen de reabastecimiento del contacto familiar es importante porque aquí hay una población venezolana muy numerosa y que además necesita saber cómo se encuentran sus familias. Esto es un proceso de la Federación también, lo que viene haciendo el Sistema de Naciones Unidas a través de OCHA, lo que hace PMA, lo que hace, digamos, algunas otras agencias de cooperación del Sistema de Naciones, que también al final nos permiten encauzar de mejor manera todo lo que nosotros queramos hacer como ecuatorianos y ecuatorianas y como todos los que vivimos en el planeta y estamos en un momento de solidaridad con la cuestión del pueblo venezolano. Usted lo manifestaba. Ahora, ¿han mantenido ustedes coordinación directa con autoridades, organizaciones humanitarias o representantes de Venezuela para conocer las necesidades reales de la población afectada? Sí, digamos, ese camino lo dejamos directamente a la máxima personería de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Hemos tenido conversaciones permanentes con la secretaria desde el momento 1 del terremoto hasta este espacio que todavía entiendo seguir. Ayer estaba en el primer centro de acopio, hoy sale el primer vuelo con asistencia humanitaria. Eso es importante explicar a la ciudadanía. ¿Por qué tener puntos logísticos claros, precisos? Porque facilitan todo este proceso y nos permiten ser pertinentes en las necesidades que tiene el territorio. Pero también es porque la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador, con un proceso de financiamiento de la cooperación suiza, articulado por el Programa Mundial de Alimentos y en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que es la Cancillería comúnmente que le conocemos, venimos articulando un gran proceso que es el Manual de Asistencia Humanitaria Internacional, que es un instrumento que seguramente nos va a ser muy útil y que nos dejará, digamos, la posibilidad también de articular estos mecanismos, estos aprendizajes que hemos tenido sobre esta asistencia. Entonces, la comunicación siempre es permanente. Nuestro rol es de apoyar las iniciativas que se hacen desde los diferentes sectores, pero sobre todo de dar cuenta de esa institucionalidad que es tan necesaria. Tener una Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es fundamental. El trabajo articulado que ha hecho ahora muestra esa capacidad que puede tener para poder gestar, no solamente como donante, sino también tiene otros frentes. Hoy mismo estamos en la cuestión de los preparativos del fenómeno del Niño. También viene trabajando todo un equipo, el reconocimiento, ese equipo técnico de la Secretaría que ha venido varios frentes. Muchos de ellos no tienen fin de semana ni festejo de la selección, sino más bien trabajando en las lógicas en las cuales el país requiere, y creo que eso es digno de reconocer, así como siempre reconozco el trabajo policial que nos garantiza a todos y todas esa convivencia pacífica, esa seguridad ciudadana que es tan necesaria también para que podamos seguir los ecuatorianos haciendo nuestras diferentes actividades. Ahora, para conocimiento de la gente, ¿dónde se encuentran habilitados los puntos de recepción y cuáles son los horarios establecidos para entrega de donaciones? ¿Qué deben entregar como donaciones? ¿Qué es lo que necesita Venezuela? Claro, digamos, desde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con la articulación de los diferentes actores, se han definido algunos puntos de centros de acopio en las universidades. En el caso de Quito tenemos la Universidad Andina Simón Bolívar, la Escuela Politécnica del Ejército, digamos la ESPE, y los horarios, entiendo, son de 8 a 18 horas los que están previstos para que se puedan receptar todas las donaciones que la gente haga. ¿Qué necesitamos que se done? Toda la lista que hemos presentado, digamos, las diferentes organizaciones, que básicamente no tiene que ver con ropa. No necesitamos llevar ropa
ropa a Venezuela. Necesitamos algunas cosas como, por ejemplo, materiales de higiene, pasta de dientes, cepillos, la lógica de toallas sanitarias. Necesitamos agua, principalmente agua que pueda ser embotellada, no en botellas de vidrio, sino en botellas plásticas. Necesitamos tener utensilios de comida que no sean plásticos, sino que sean cubiertos, cucharas, etcétera, que necesitamos. Se requiere también algunas cosas, por ejemplo, en el tema de camas, colchones. Si podemos tener esas donaciones son importantes, porque estamos hablando más o menos de que alrededor de 7 millones de venezolanos pueden tener afectaciones indirectas. Nosotros hablamos de que es importante entender que el evento, digamos, ya materializado también está teniendo algunas réplicas. Lamentablemente, el día de ayer tuvimos también un reporte de inundaciones en otra zona de Venezuela. Entonces, necesitamos ser bastante organizados, cautos sobre la cuestión de también informarse que no todas las iniciativas de donaciones pueden ser, digamos, con el fin de poder ayudar a la gente, sino más bien de poder, digamos, tenerlos centrados en los centros de acopio para que se pueda hacer. Por ejemplo, tenemos en Guayaquil, básicamente la Universidad de Guayaquil, tenemos en Santa Elena la Universidad Península de Santa Elena, tenemos en Cuenca la Universidad de Cuenca, tenemos en la lógica de Chimborazo la cuestión de la Escuela Politécnica del Chimborazo, tenemos en el caso de Pastaza, creo que la unidad de gestión de la delegación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Provincial. Entonces, están abiertos estos puntos. Luego la gente se pregunta, ¿por qué no otras? ¿Por qué no otras universidades? Estos puntos tienen una referencia logística hacia los principales lugares de despegue que podemos tener de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo lo que se hace está dado desde unos aspectos técnicos que permitan y faciliten, sobre todo, contribuyan a que la logística de emergencia en este momento sea la más útil, la más pertinente. Entonces, en una segunda fase, dependiendo del llamado que siga haciendo el gobierno venezolano, si es que amplía, digamos, las necesidades, se tiene que ir comunicando de la mejor manera para seguir abriendo otros puntos de acopio o poder trabajar algunas otras cosas. Recordar que la población venezolana aquí también es importante y todavía tenemos población en situación de calle y en condición de movilidad humana. Entonces, a lo mejor hay algunas donaciones que deberían canalizarse desde otros espacios, pensado en la población que vive aquí, porque también hay que entender que el desespero, la angustia que deben tener estos familiares de saber cómo están, también implica que no hagas las lógicas del trabajo, que tengas más necesidades de poder dar más recursos a la gente que se encuentra allá. Entonces, el poder pensar ese nivel de articulación es lo que estamos conversando actualmente con la Secretaría de Gestión de Riesgos para poder ver cuáles son los mejores mecanismos. No se trata de competir, y esto es un mensaje claro a todos y todas, no se trata ahora de las banderas políticas, no se trata ahora de las afinidades o desafectos que podamos tener, se trata de unirnos en una lógica que es la solidaridad que está mostrando el pueblo ecuatoriano a través de las instituciones del Estado, que son evidentemente con las que debemos coordinar en estos procesos, y que sobre todo también hagamos una lógica de conciencia que ahora somos nosotros los que estamos brindando esa solidaridad. Pero yo no me olvido que el primer avión de asistencia humanitaria que tuvimos en el terremoto del 2016 fue del gobierno venezolano. Entonces, al final del día, esa reciprocidad que podemos tener entre los pueblos creo que son importantes. Y también algo que usted ha dicho y que no deja de ser menos cierto, no tenemos que dejar de prepararnos en lo que podría ser eventos sísmicos importantes como los que hemos vivido. Digamos, Ambato, el terremoto de Ibarra, la cuestión de Baeza, el mismo terremoto de Bahía de Caracas, el de Puerto Viejo, entre otros, que tenemos historia sísmica muy importante. Entonces, al final también es un llamado a entender por qué es fundamental tener una institución como la Secretaría Nacional, por qué trabajar en los temas de preparativos, por qué organizarnos para que cuando pase tengamos mejores capacidades, mejores articulaciones, y en ese sentido creo que es responsabilidad de todos y todas sumarnos a esta iniciativa. Y yo creería que sumarnos, lo que usted ha dicho, todos involucrarnos en un hecho, no aislarnos, sino todos unirnos, como lo han hecho ustedes con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Es indudable, Marita, digamos, esto es más o menos como el Mundial, ahora que todo el mundo anda futbolizado. Digamos, si nosotros perdemos la esperanza porque empatamos en uno, perdemos en el otro y dejamos ya como todo tirado ahí, no tiene sentido. Los ecuatorianos somos gente que luchamos todos los días por hacer que las cosas pasen.
Y luego esta alegría que podemos tener en el fútbol tiene que transmitirnos también para reducir esas violencias, para relacionarnos de mejor manera, para dejar a un lado el insulto, la lógica de la opinión maliciosa, sino más bien juntarnos a pensar cómo hacemos patria, cómo contribuimos en los grandes desafíos que tenemos a nivel territorial en el país, pero también en la región. Entonces creo que es un momento para sumarnos, hacer conciencia también, dejar a un lado las diferencias. A veces creo que es un poco más fácil destruir que construir. Nosotros creemos firmemente que hay que construir puentes sólidos entre los diferentes actores, porque ese es el camino en el que todos y todas podamos sentirnos parte de estos procesos y que sobre todo asumamos una corresponsabilidad sobre las situaciones que pasan tanto en el territorio nacional también cuanto en la lógica regional, ¿no? Ahora sale el primer cargamento hacia Venezuela. ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestra comunidad y cómo se está organizando el trabajo, sobre todo de los voluntarios encargados de recibir, revisar, clasificar, embalar también los productos? Creo que aquí hay un trabajo muy importante de diferentes actores de Fuerzas Armadas. Policía Nacional ha aportado también significativamente en esto, la gente de Protección Civil, el equipo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, porque algo que no entiende, digamos, a veces la gente es que cuando usted me va a entregar algo y yo lo asumo como Estado, yo tengo que tener una custodia de esta cuestión. Esto viene a ser un bien, pasa a ser una cuestión que yo soy auditable por la Contraloría General del Estado. Entonces hay que hacer un proceso que tiene que ser rápido, eficiente, también porque la gente quiere entregar, salir, irse, pero tenemos que garantizar un debido proceso sobre la lógica de esta logística. Ha sido un trabajo bastante interesante que ha facilitado esta decisión que ha tenido el gobierno de tener 5 centros de acopio en una sola lógica para poder ver cómo se mueven los camiones, cómo se transportan. Hemos logrado ya tener el primer cargamento. Eso evidentemente habla de que tenemos el tonelaje adecuado para utilizar el logístico de Fuerzas Armadas, de poder llegar, ojalá el día de hoy mismo, hacia la cuestión del territorio venezolano, que esto también sirva para que pues, nuestros equipos de USAR puedan tener también algunas otras necesidades que puedan haber requerido, y que sobre todo entendamos que hay una cosa que el 16 de abril nos dejó claro, que no hay que hacer turismo en las emergencias, digamos, no se trata de que yo quiero hacer la cobertura en el caso de los periodistas o en el caso de algunas autoridades que quieran estar primero, no, se trata de que tienen que estar los que deben estar en los momentos que tienen que estar, y entonces ahorita es equipos de rescate, eso es lo que se ha enviado como primer momento. El segundo, ya hay un llamado oficial de Venezuela, tenemos la lista de lo que necesitan, sobre esa lista estamos actuando. Si hay otro llamamiento de otras necesidades, pues si dice necesitamos personal sanitario, si necesitamos ingenieros civiles, ese personal tiene que organizarse para poder salir, y evidentemente esto da cuenta, insisto, de que la institucionalidad es lo más importante, porque cuando hay una institución que funciona, los demás procesos y los demás actores nos articulamos. Yo creo que es digno de felicitar ese trabajo y insisto, a la ciudadanía, dejemos a un lado esas banderas. Yo he visto algunos mensajes que no tienen mayor trascendencia, que si quieren que vayan los cuerpos de bomberos 1 o los cuerpos de bomberos 2. No, las decisiones no se toman ahí. Las decisiones se toman por las capacidades reales que tenemos, por las necesidades del país. También alguna gente quiere donar un montón de ropa y decimos, pero ¿para qué? Nosotros no necesitamos llevar ropa. Hay que entender también lo que implica mover el logístico de Fuerzas Armadas, el costo operativo que eso implica, el riesgo que también le puedo poner, digamos, a la cuestión de logístico si es que pongo alguna carga sobrepuesta sobre lo que necesitamos. El llegar con cosas que no sean útiles allá hace una complicación mucho más fuerte. Y sobre todo yo creo que el momento más importante está en que los ecuatorianos siempre hemos sido gente solidaria, gente que está pudiendo hacer cosas positivas del día a día, y creo que lo más positivo que podemos hacer hoy es haber contribuido con lo que podamos en los espacios que están destinados, que podamos reducir esas violencias, que nos juntemos todos, ojalá, para que mañana nuestra selección nos dé también otra gran alegría, pero más allá de esa alegría, que todos los 365 días del año reduzcamos esas formas violentas de relacionarnos y que seamos corresponsables con este país que necesita tener una convivencia mucho más pacífica, ¿no? Ahora, ingeniero, allá ya están equipos de rescate de Ecuador, y han hecho un gran trabajo. Se podía mirar en la pantalla chica de ese gran trabajo que venían porque la respuesta inmediata es esas 72 horas que no se puede abandonar, ingeniero. Y creo que esto es fundamental explicar a la ciudadanía. Nosotros tenemos un equipo USAR certificado internacionalmente, que es el Cuerpo de Bomberos de Quito. Al primero que hay que activar, digamos, para
para poder ir, porque tiene esas capacidades de certificación, es a ese cuerpo de bomberos, porque es el que tiene toda la cuestión del autoabastecimiento para poder estar 5, 6, 7 días haciendo temas de búsqueda y rescate. Luego tenemos otros cuerpos de bomberos consolidados con grupos de usuarios, como por ejemplo el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Y si es que hubiese la necesidad, vemos cuál otro tipo de cuerpos de bomberos o otros equipos de usuarios podamos desplazar. Pero esto en el orden, porque si no, lo que nos pasa, y yo le voy a contar, Martita, lo que pasaba el 16 de abril, todo el mundo se creía top. Y todo el mundo venía y quería tomarse la foto. Y esto es lo que nosotros llamamos el turismo de emergencia, no nos ayuda, porque esto hay que trabajar desde una organización, de una planificación. Si usted revisa ya las imágenes de cómo está organizado el puesto de mando unificado, cómo tenemos, digamos, los espacios de control de cada uno de los grupos en los estadios, cómo OCHA, por ejemplo, está ayudando a tener que toda la asistencia humanitaria sea organizada, usted puede ver que desde ahí podemos salir de una manera adecuada. Porque si no lo hacemos así, lo que pasa es que generamos caos, lo que pasa es que generamos convulsión. Y claramente, evidente es que la gente tenga un malestar, que las personas afectadas tengan una molestia, pero lo más importante y lo más relevante, insisto, es que nosotros cumplamos con lo que implica hacer asistencia humanitaria, que nosotros tengamos la capacidad de poder priorizar quiénes van, cómo van, para qué van, y sobre todo que como país seamos siempre recíprocos a toda esa ayuda que nosotros hemos recibido en el 2016 y que espero que ojalá nunca tengamos que volver a enfrentar situaciones como esas, y si las debemos enfrentar tenemos que tener las mejores capacidades, y por eso siempre la asociación estará buscando que la institucionalidad sea fortalecida, tenga mejores instrumentos, tenga mejores formas de trabajar, porque creemos que es la única forma en la que garantizamos los derechos de todos y todas, ¿no? Muchísimas gracias. Nos faltó tiempo porque sí me hubiese gustado, porque usted nos acababa de mencionar algo y eso evita duplicidad y duplicar esfuerzos, evita ese desorden que puede existir. En vez de ayudar, uno en todo caso está no está interviniendo para una ayuda, sí, y además más bien está estorbando. Claro, más bien también hay que explicar a la ciudadanía que cuando hacemos cosas dispersas y no articuladas, lo que generamos es una duplicidad de funciones, lo que generamos es una dispersidad de la fuerza de trabajo que podemos tener, y sobre todo también ahora hacer un llamado para que podamos hacer que este proceso que se ha trabajado de manera positiva hacia la lógica de dar una donación sobre asistencia humanitaria internacional desde el Estado ecuatoriano también tenga los mismos efectos cuando estemos preparándonos frente al niño, cuando tengamos que ver cómo están esos planes de acción de los gobiernos autónomos descentralizados, cuando tengamos que ver cómo nos sumamos a estas otras iniciativas, y por supuesto claramente que para nosotros como asociación de profesionales nuestro deber y nuestra responsabilidad es articularnos de las diferentes instituciones. Por ejemplo, yo siempre hablaré de la Dirección de Riesgos de la Policía Nacional, con quien tenemos un profundo trabajo permanente en algunas recomendaciones técnicas que evidentemente hagan que la operatividad de nuestra fuerza policial siempre esté presente. Ahora, ¿qué recomendaciones debe seguir la ciudadanía para continuar entregando justamente estos pedidos? Hagamos una lógica de revisión de las páginas oficiales. Todo el gobierno ha emprendido una campaña, eso es importante. Si no les gustan las del gobierno, hay otros actores de sociedad civil, academia y sector privado que también hemos estado apoyando a esa iniciativa. Eduquémonos, reaprendamos cómo ser solidarios, porque eso también es importante. No toda buena voluntad llega a buen término, digamos, necesitamos entender qué cosas sí son útiles. Esos centros de acopio que ahora tenemos, utilicémoslos de la mejor manera. Van a ustedes a darse cuenta que cuando ustedes dejan una donación, ustedes tienen constancia de lo que están donando. Eso es importante para cuando tengamos un registro y una rendición de cuentas de todo lo que se ha hecho, pueda darse a conocer que el granito de arena que cada uno ha puesto ha llegado al fin al que estaba pensado. Tengan cuidado también con la lógica de donaciones en temas económicos. Infórmense, digamos, en las páginas oficiales. El Sistema de Naciones Unidas ha sacado una campaña global de donaciones. La Iglesia, digamos, a través de todas sus diócesis, el próximo domingo, todo lo que se recolecte, digamos, en la lógica de las diferentes Eucaristías que ellos brindan, será para el pueblo venezolano. Y así seguramente habrá iniciativas que están organizadas en las diferentes instituciones que están dentro del territorio nacional. Y lo otro, reduzcamos la cuestión de las noticias conflictivas, falsas. No nos quedemos en la lógica de reproducir cosas que exacerban y molestan más a la población.
pongámonos en el lugar de las personas que en este momento se encuentran buscando todavía a sus familiares y busquemos la manera de ser ese alivio, esa paz aún en la distancia con las mejores energías posibles, porque de lo contrario el seguir exacerbando otras condiciones de la arena política, de la arena, digamos, de otros temas que no van al caso en este momento, no nos hace bien a nadie, digamos. Eso es algo que debemos de entender en el país, cada uno cumpliendo nuestra responsabilidad como ciudadano, como actor, junto a las instituciones del Estado, porque para eso existe el Estado, para poder articular estos procesos. Creo que vamos a tener un mejor término y una mejor satisfacción todos y todas, ¿no? Claro que sí. Y evitar, hay gente que utiliza la tragedia para realizar colectas fraudulentas, lamentablemente. A veces hay gente que sí, eso también hay que hacer un llamado, que siempre nos informemos en las fuentes oficiales. Si ven alguna duda, alguna cosa, consulten también. La policía también tiene algunos mecanismos, digamos, desde los UPCs en los temas comunitarios hasta otras instancias más especializadas donde pueden hacer estas denuncias. Yo creo firmemente que la mayoría de los ecuatorianos y los seres humanos somos buenos por naturaleza. Entonces yo espero que estas malas acciones que se puedan presentar sean invisibilizadas, no sean materializadas, pero que sobre todo si pasan tengamos los canales adecuados para poder ponerlas en consideración. Pero ahora hacer nuestra solidaridad, hacer nuestras donaciones en los centros de acopio que están establecidos, a ser organizados también con la gente para poder hacer que nuestras iniciativas del colegio, la escuela, del sindicato, de las organizaciones del equipo del barrio, lo que sea, tengan que llegar a estos espacios. No necesitamos ropa, no necesitamos algunas cosas, digamos, en términos de alimentos no perecibles. Necesitamos, ahorita, aseo, todo lo que pueda hacer en aseo. Si tienen colchones, tienen camas, si tienen algunas cosas que puedan donar en esa línea, les agradecemos muchísimo, porque ese es el pedido que ha hecho el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y sobre eso hay que trabajar. También un agradecimiento al equipo de Cancillería, que ha estado, digamos, también intentando coordinar. Ese es el primer camino para que toda la gente entienda sobre la cual generamos relaciones, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo que se ha hecho desde el gobierno es digno de reconocer, y nosotros no tendremos ningún inconveniente de seguirlo mencionando, que no es algo que hemos hecho nosotros, sino que lo hacemos en articulación con las instituciones que corresponden. Todos se han unido ahora, y qué bueno. Eso es lo más eso es lo que somos los ecuatorianos, unidos. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar acá. Y a ustedes también por escucharnos. El ingeniero Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, gracias por haber participado con nosotros, brindarnos las recomendaciones sobre la coordinación de equipos especializados, los mecanismos sobre todo de asistencia humanitaria, todo lo que necesita ahora Venezuela. La solidaridad en todo caso resulta fundamental después de un desastre, pero debe estar acompañada de planificación, coordinación, transparencia, como bien lo decía usted, una donación bien seleccionada, clasificada, canalizada mediante instituciones autorizadas, pueden convertirse en una ayuda efectiva para las familias que atraviesan emergencia. Hemos tenido varias personas que nos han escrito. Acá dice, lamentablemente yo creo que luego se hará también una campaña para las mascotas. Son quienes han sufrido mucho también en este desastre. Sí, y eso es importante, digamos, pero tenemos unas prioridades en las cuales vamos marcando. Sin lugar a dudas, también en esa misma línea mencionar que tenemos 2 rescatistas perrunos muy sólidos, digamos, en sus acciones, que están dentro del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que han hecho un trabajo incansable. Y creo que sí, esas sensibilidades que tenemos en algunas líneas también debemos canalizarlas, y en su debido tiempo seguramente vamos a tener cómo hacerlo y poder llegar a los que más necesitan, ¿no? Estaremos pendientes de todo ello. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber compartido con nosotros en esta mañana. Las 8 horas en punto en Vigía.